Buenas tardes, hermanos. Dios bendiga a todos ustedes. Vamos a orar esta tarde para que Dios bendiga este culto a nuestro Dios y que tome el control también esta tarde. Vamos a orar, hermanos. Dios, te agradecemos lo bueno que tú eres. Gracias por bendecirnos en este día con la vida, mi Dios, para poderte, Señor, glorificar, Señor, esta tarde. Le pedimos, Padre, que usted hable nuestras vidas a través de su palabra, a través de los himnos, mi Dios, que podamos, Señor, tener ánimo, mi Dios, para cantarle. Le pedimos, Señor, que bendiga también los que van a estar viendo esta transmisión, Señor, que ustedes motive, les redarguya, Señor, les enseñe, mi Dios, y que podamos ser edificados en esta tarde, mi Dios. Y le pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muy bien, hermanos, vamos a cantar en esta tarde. Has hallado en Cristo salvación, gozo, paz. Todo podemos encontrar, hermanos, en Cristo. Muy bien, hermanos, cantamos. Has hallado en Cristo la salvación, por la sangre que Cristo vertió, por la mancha de tu corazón, eres Cristo en la sangre vital, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, en tu corazón no están condenados, eres en la sangre vital, eres siempre hallado tu Salvador, por la sangre que derramó, el pecado eres siempre vencedor, eres siempre la sangre vital, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, en tu corazón no te condenas, en la sangre vital, en la ropa blanca de Jesús, eres libre la fuerza de amor, estás listo para la nación de Dios, eres libre la sangre vital, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, en tu corazón no te condenas, en la sangre vital, donde y por altura la luz del Señor, en la fuente provisional, por la vital, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, en tu corazón no te condenas, en la sangre vital. Muy bien, hermanos, por eso podemos confiar en Dios, en Cristo, porque nos limpia de todo pecado. Vamos a cantar un himno más, hermanos, a nuestro Dios en esta tarde. Alas como las águilas, como águilas, hermanos. Así es que debemos seguir adelante, hermanos, agarrar vuelo, hermanos, agarrar fuerzas para seguir, hermanos, en la vida cristiana. Muy bien, hermanos, comenzamos.
tiempo a nuestro pastor en esta tarde para que traiga los anuncios a nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos, sean cada uno de ustedes bienvenidos a la Iglesia Bautista Betlem. Es un placer estar juntos. Ahora simplemente, hermanos, les quiero recordar que el día de mañana a las 6 de la tarde vamos a estar orando en nuestros propios hogares, y también el día martes seguimos con el instituto. Los jóvenes que están por entregar las tareas, pues hermanos, pueden estarlas mandando para tenerlas aquí de una vez, y la hermana Lucy poder pasar un poco del reporte y de todo lo que con las calificaciones, todo cómo lo van a entregar. O lo están entregando. También el miércoles tenemos un mensaje de la palabra de Dios basado allí en 1 Reyes 18. El jueves a las 4 de la tarde nuestras hermanas van a estar enseñando acerca de la palabra de nuestro Dios a nuestros niños. Hermanos, por favor, si pueden tener sus niños, programar el tiempo, ojalá y pueda, a las 4 de la tarde. Hay maestras, nosotros y la iglesia está orando por nuestros niños, así que les animo, hermanos, a estar al pendiente a las 4 de la tarde para nuestros niños, el mensaje de la palabra de Dios. Y a las 6 de la tarde, no solamente las damas van a estarse, les animamos a que se puedan conectar, sino las señoritas también. El mensaje que trae la hermana Lucy va a ser exclusivo para todas las damas, sea si están casadas, si no están casadas, para todas las edades, incluyendo las señoritas de nuestra iglesia también. Entonces, todas las señoritas de nuestra iglesia les estoy animando a que se pueda conectar este jueves a las 6 de la tarde, y también a las 8 de la tarde, o de la noche más bien, este jueves también a las 8 de la noche, vamos a tener un mensaje para todos los varones. Hermano Jesús Quiñones va a estar enseñándoles allí a todos los varones. Vamos a iniciar este jueves a las 8 de la noche, así que les animo, hermanos, que usted pueda apartar un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Yo sé que los hermanos a veces llegan a las 6, a las 7 de la tarde, pero yo creo que a las 8 ya casi estamos listos. Así que vamos a estar enseñando a las 8 de la noche este jueves, hermanos. También el día viernes, pues, vamos a tener también una invitada especial. Para este viernes va a estar la esposa de nuestro misionero Alfredo Ortiz, ahí en la costa de Hermosillo, a un lado de la ciudad. Va a estar aquí la esposa de él enseñando a las damas este viernes a las 7 de la tarde. Así que le animo, hermana, que tome un tiempo, invite a otras también para que puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. También, hermanos, les recuerdo que el sábado sí vamos a ir a entregar literatura. Este sábado sí vamos a ir a entregar literatura. Solamente vamos a estar entregando literatura este sábado a las 9 de la mañana. Este sábado a las 9 sí vamos a estar entregando literatura, hermanos. Así que les animo que usted pueda venir y pueda apartar un tiempo este sábado, solamente entregar literatura. Traiga su cubreboca, traiga, si quiere, gel antibacterial. Solamente es poner, hermanos, el pan de salvación en las puertas y luego continuar también. Así que les animo para este sábado a las 9, sí vamos a ir a tocar, más que nada a entregar literatura este sábado a las 9, y luego a las 5 de la tarde sí tenemos la reunión de jóvenes. Así que les animo que usted pueda apartar un tiempo para todo ello. Y luego también, hermanos, lo que es 1 de julio, según como vaya todo, vamos a empezar a reunirnos por familias. Así que vamos a empezar a reunirnos por familias iniciando el mes de julio, y ya tenemos todo separado para cómo invitarle, cómo venir cada quien a cada culto. Así que, hermanos, son algunas de las cosas que vamos a estar haciendo, y estar orando también, hermanos, por nuestra ciudad, por nuestra gente, estar orando por los que trabajan ahí en los centros de salud, y también estar orando por las personas que necesitan del evangelio. Ahora, hermanos, si usted necesita literatura para estar compartiendo el evangelio en esos lugares, venga por literatura. Tenemos literatura disponible para que esas personas que no tienen esperanza, usted pueda llevarles, usted que trabaja en ese lugar, usted pueda llevarles a esas personas esos folletos, esa literatura, y esas personas puedan ser salvas también. Así que, hermanos, Dios quiere usar nuestras vidas, pero no solamente cuando todo va bien, sino también cuando las cosas se ponen difíciles. Podemos testificar, hermanos, y hablar del evangelio. Así que, iglesia, siga orando. Si usted se le dificulta en ciertas áreas, pues puede orar, hermanos, por los que están llevando literatura. Y si usted quiere venir, como digo, traiga su cubreboca, su cachucha o su gorra, como usted quiera, y podemos ir este sábado a las 9 de la mañana a entregar pura literatura. También, hermanos, les animo a las 5 de la tarde, reunión de jóvenes. También el domingo a las 10 de la mañana vamos a estar, hermanos, teniendo un mensaje de la palabra de Dios. Así que le animo, hermanos, cuáles son los pasos para una buena iglesia
pues número 1, amar a Dios, número 2, apartarnos del pecado, número 3, mantener una vida de oración y número 4, hermanos, andar en el Espíritu. Así que les animo que usted pueda apartar un tiempo para hacer esa iglesia, hermanos, que Dios está formando en la intimidad, en el secreto, y cuando ya empecemos a hacer público, hermanos, pues de alguna manera podamos servir a Dios y saber a dónde estamos yendo. Bueno, eso es el domingo a las 10 de la mañana, hermanos, vamos a iniciar con nuestro culto y a las 6 de la tarde también, y algunas cosas vamos a estar metiendo también durante la semana, así que les animo que sigan orando. También, hermanos, oren por nosotros, si Dios lo permite, a finales de este mes vamos a cumplir 4 años de estar sirviendo en esta hermosa iglesia y con estos finos hermanos, así que, hermanos, casi estamos por llegar a ese tiempo, si Dios lo permite, pero casi cumpliendo 4 años, hermanos, a finales de este mes, y también, si Dios quiere, ¿verdad? 1 de julio cumplimos 20 años casi, ¿verdad? Nada más les estoy pasando el reporte, por si alguien nos quiere invitar a cenar por medio de, ¿cómo se dice? Por medio de este medio cibernético, ¿verdad? Así que no va a gastar tanto, hermanos, mande unas hamburguesas nomás ahí por el Facebook, ahí al Messenger, y con eso ya estamos llenos, no se preocupen. Bueno, hermanos, nada más para dar un poco de anuncio y vamos a seguir adorando a nuestro Dios. ¿Cuál es el tiempo, mi hermano Jesús, para decir los siguientes himnos? Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a seguir cantando a nuestro Dios, porque si Jesucristo no hubiera resultado, hermanos, no pudiéramos estar cantando en esta tarde, y vamos a cantarle a Él. El Señor resucitó, hermanos, y gloria al Señor por ello. Muy bien, hermanos, cantamos, hermanos. El Señor resucitó, aleluya, muerte y tumba venció, aleluya, con su fuerza y su virtud, aleluya, cautivó la esclavitud, aleluya. Jesucristo se humilló, aleluya, vencedor se levantó, aleluya, cante hoy la cristiandad, aleluya, su gloriosa majestad, aleluya. Cristo en la cruz sufrió, aleluya, y en desolación se dio, aleluya, hoy en gloria celestial, aleluya, venga Hijo inmortal, aleluya, voy a la de Dios, aleluya, donde escucha nuestra voz, aleluya, por nosotros rogará, aleluya, por su amor nos salvará, aleluya. Gloria al Señor, porque podemos cantarle libremente en esta tarde, hermanos. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios, hermanos, porque Él es bueno, hermanos, y aunque la tumba, hermanos, la haya encerrado, podemos cantarle, hermanos. La tumba la encerró, hermanos. Cante fuerte a nuestro Dios, hermanos, ahí en su casa, en el corazón, hermanos, y que Dios pueda escuchar ya esa oración. Muy bien, nos cantamos. La tumba la encerró, Cristo mi Cristo, el alma esperó, Cristo el Señor.
vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardar pecado, Cristo mi Cristo, el Señor del mundo, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro en muerte Cristo el vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo y Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo el vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Bien, hermanos, así con ese ánimo vamos a recibir a nuestro pastor que traiga la palabra de Dios a nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar rápidamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, vamos a estar viendo un poco aquí de la palabra de Dios. Hechos capítulo 11, hermanos. Así que les animo que usted pueda, pues de alguna manera, ir ahí a sus Biblias. Hechos capítulo 11 y vamos a leer del versículo 19 al versículo 27. Entonces voy a darle lectura, hermanos, y usted me va siguiendo con su vista. Hechos capítulo 11, versículo 19 al versículo 27. Y está hablando, hermanos, aquí a la iglesia, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Volver a leer el texto 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Vamos a orar, hermanos, en esta hermosa tarde. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Le pedimos que nos hable a través de ella y que podamos entender y comprender las verdades que usted tiene para que nosotros. Le pedimos, Espíritu de Dios, que acomode a nuestras vidas lo que usted quiera acomodar, y que nada, Señor, se salga de control. Por favor, tome el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, incluyéndome a mí, Señor, solamente como un instrumento por el cual tu palabra va a ser expresada. Señor, hónrese usted, glorifíquese usted, Señor, y solamente ayúdame a ser un siervo por el cual tu palabra, Señor, es hablada. En el nombre precioso de Cristo se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, simplemente quiero que veamos cuando la iglesia, hermanos, responde apropiadamente a los problemas. Cuando la iglesia responde apropiadamente a los problemas,
La verdad, hermanos, es que no sabemos dónde se encuentra alguien cuando está en medio de las pruebas. Necesitamos entender, hermanos, que Dios muchas veces permite las pruebas para nuestro propio crecimiento, pero también, hermanos, Dios permite las pruebas para la gloria de Dios. Y eso debemos de entender y comprender que cada prueba, hermanos, en nuestra propia vida o que viene a la vida, Dios debe ser glorificado, Dios debe ser honrado. Y también, hermanos, las tribulaciones nos definen en realidad qué es lo que hay en nuestro propio corazón, y no solamente una tribulación nos define, sino evalúa realmente el hombre interior que hay en nuestra propia vida. Entonces, hermanos, cuando hay persecución, no tenemos mucho tiempo para decidir, hermano, nuestras convicciones en que soy o no soy cristiano. Debemos de ser cristianos en cualquier momento de nuestras propias vidas. En este momento, hermanos, para la iglesia parecía que ser cristiano era un poco penoso, porque dice que habían pasado por 3 ciudades distintas, pero no les hablaban, hermanos, a las personas, a muchas de las personas no les hablaban del evangelio. Y vemos, hermanos, que la iglesia estaba en un proceso tremendo por el que estaban pasando, pero vemos que la palabra de Dios fue predicada. Y nos dice, hermanos, también ahí en Hechos 7, 54 al 60, vamos a ir a Hechos capítulo 7, ahí un poquito atrás, ahí en sus Biblias, Hechos capítulo 7, versículo 54, nos dice en adelante: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad. La apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo que estamos viendo, hermanos, que dice que había gran poder en el mensaje que estaba dando Esteban en este pasaje. Y aunque había gran peligro, él sabía que estaba corriendo peligro en su vida. Dice que con gran denuedo, con gran poder, él testificaba, hermanos, acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Él hablaba y decía que solamente podían ser salvos a través de la palabra de Dios. Y dice que aquellas personas religiosas crujían los dientes, y yo me imagino que Esteban, entre más miraba que el problema se acrecentaba, hermanos, con más gracia predicaba el evangelio. Y hermanos, lo que podemos ver, que cómo responde una iglesia cuando está en medio de los problemas. Y la pregunta es: ¿cómo respondemos nosotros como cristianos cuando nos encontramos en diferentes circunstancias en nuestras propias vidas? Qué tremendo, hermanos, que ese trabajo, todo este tipo de cosas trajo un gran avivamiento a la iglesia, y resultó, hermanos, todo esto, toda la persecución resultó en un gran avivamiento. Pero los discípulos, hermanos, mantenían una relación personal con el Señor. Dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en todas las partes, hermanos. Dice que cuando había poder, y los discípulos buscaban el poder de Dios, buscaban la gracia de Dios, mantenían una relación cercana con Dios, y Dios le daba de nuevo para hablar la palabra de Dios. Se nos dice, hermanos, que ellos fueron esparcidos, pero predicaban la palabra de Dios. Aquí en Hechos capítulo 8, versículo 4, miren lo que nos dice la palabra de nuestro Dios: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que tenían persecución, los que habían sido esparcidos, dicen que muchos de ellos iban por todas partes predicando el evangelio. Hermanos, ¿cómo debemos de responder nosotros a las tribulaciones en nuestras propias vidas? ¿Cómo debemos de responder nosotros a las tribulaciones? Pues muy fácil, hermanos. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Lo que una persona necesita hacer, hermanos, cuando está en tribulación, número 1, hermanos, es seguir predicando la palabra de Dios. Aquí en Hechos capítulo 11, versículo 19, vemos que hubo una gran persecución, pero la iglesia que estaba en Antioquía, dice aquí: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,
no hablando, dice, a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Qué tremendo, gracias hermano, qué tremendo que solamente no estaban hablando a todas las personas. Hermanos, muchas veces cuando las personas están viviendo en afrenta, cuando las personas están viviendo en persecución, cuando las personas están viviendo, hermanos, bajo dardos o bajo mucho fuego ardiente, hermanos, es difícil tener ánimo, hermanos, de continuar para elevar la palabra de Dios. Pero eso fue, hermanos, lo que la iglesia siguió haciendo, predicando la palabra de Dios sin importar las circunstancias. Ahora, hermanos, predicar el evangelio, hermanos, fue un mandato que les metió en problemas. Pero ¿por qué? ¿Quién les mandó que predicaran el evangelio? Pues el Señor Jesucristo, quien inició la iglesia, quien les dio el poder a los discípulos. Fue el mandato que Él les dio, que se predicara el evangelio. Y aquí vemos, hermanos, que debemos de predicar la palabra de Dios en cualquier aspecto en el que nos estamos encontrando. Yo me imagino, hermanos, hoy en día ciertamente hay que cuidarnos, hermano, y hay que tener todo esto, pero, hermanos, yo puse a pensar un poco y a meditar un poco, y mi corazón deshaciéndose. Hermanos, aunque estamos en la tasa más grande de infección, ¿sabes una cosa, hermanos? Hermanos, este sábado voy a salir, y los que quieran acompañarme este sábado a las 9 de la mañana, vamos a ir a entregar literatura. Mira, hermanos, tal vez esa literatura, tal vez no voy a tocar la puerta, pero hay un folleto que habla del plan de salvación, y hay un folleto, hermanos, que habla cómo las personas pueden ser salvas. ¿Sabe una cosa? Tal vez, así como dije de Fabricio el otro día, que partió de este mundo, pero él partió con el Señor. Tal vez este sábado para muchos también va a ser el último día que ellos van a vivir. Y por causa, hermanos, de que hay un gran problema en la sociedad, muchos están muriendo sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Ahorita hablamos de los centros de salud. Voy a hablar con los hermanos y hablar con aquellos para ver si ellos pueden llevar literatura y darle a aquellas personas que están postrados en una cama, a aquellas personas que tienen necesidad de la salvación. Hermanos, versículo 19 nos dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hermanos, no solamente vamos a predicar la palabra de Dios cuando todo va bien, debemos de predicar la palabra de Dios, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. Qué difícil, hermanos. Alguien dijo: no dudes en la noche lo que Dios te dijo en el día. No dudes en la noche lo que Dios te dio en el día. Dice aquí, hermanos, Pablo le estaba diciendo al joven Timoteo, le estaba dando unas palabras muy hermosas aquí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Le dice: te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, la palabra era lo que metió problemas a los discípulos, y ellos continuaron predicando. Hermanos, es la palabra de Dios que nos debe de animar a compartir el evangelio con aquellos que están muriendo sin Jesús. Hermanos, muchas veces lo que me falta en mi propia vida es poder para predicar la palabra de Dios, para que otros conozcan el evangelio y no estar encerrados, hermanos, muchas veces detrás de cuatro paredes. Y aquí le está diciendo Pablo que él estaba, hermanos, el apóstol Pablo, en un calabozo, en una cárcel, cuatro paredes. Hermanos, él estaba con cuatro paredes simplemente, pero él estaba preso, pero su corazón estaba tan libre, diciendo a Timoteo: predica la palabra. Y él predicando sin importar las circunstancias en las que él se encontraba. Muchas veces, hermanos, se nos olvida que debemos de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Debemos de predicar al Señor Jesucristo. No importa, hermanos, que tan grande y fea sea la tribulación, si tenemos a Cristo, entonces hay algo bueno de qué hablar. Hermanos, en Él hay buenas nuevas. El diablo no quiere que le digamos a otros. Él va a tratar, hermanos, de zarandearnos como a trigo para desanimarnos y que cuestionemos la Biblia, hermanos, porque el mensaje es que Jesús vino a morir por los pecadores, y esto implica, hermanos, que todos necesitan y necesitamos, hermanos, de un Salvador. Dijo aquí, quiero que vayamos a Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4.
Hechos capítulo 4. Pedro ante el concilio. Estamos viendo, hermanos, a lo que está pasando aquí con Pedro. Quiero que leamos, hermanos, ahí Hechos capítulo 4, versículo 1, por favor, ahí síganme con su vista. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, fíjese hermanos, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, gobernantes del pueblo, dice, y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, dice, este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una persona, hermanos, no necesita todos los recursos del mundo. Una persona, hermanos, no necesita bienes materiales solamente. Una persona, hermano, no necesita tener cosas suficientes en su propia vida. Si una persona no tiene a Jesucristo en su corazón, no tiene absolutamente nada en su propia vida. Hermanos, y él les está diciendo aquí que había señores gobernantes, le dice personas del pueblo, gobernantes del pueblo, le está diciendo: hay alguien más encima de usted que es Señor y es gobernante sobre todos ustedes. Y dice: ustedes quieren, me van a chicotear, me van a golpear y quieren que me arrodille delante de usted, pero hay alguien, dice aquí el versículo 12, no hay otro más grande, dice, que solamente en Jesucristo podemos ser salvos. Hermanos, lo que debemos de hacer es entender que aunque la iglesia era perseguida, hermanos, ellos predicaban la palabra de Dios y predicaban al Señor Jesucristo. No hay ningún otro en que hay salvación. Hermanos, muchas veces hoy veo tantos en Estados Unidos, veo todas las cosas que están pasando, gente haciendo manifestaciones, gente haciendo tantas cosas. Hermanos, si las leyes tal vez van a cambiar, van a poner mucho énfasis, hermanos, pero la muerte de un hombre no va a cambiar Estados Unidos. La muerte de un hombre no va a cambiar Estados Unidos, porque no es, hermano, no se trata de la mente, se trata del corazón. Cuando la gente entienda, hermanos, que alguien más grande que esa persona que murió en Estados Unidos se llama Jesucristo hace 2000 años, y que entienden la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo y aceptan ese regalo de salvación, ahora esos corazones van a ser diferentes. No importa, hermanos, qué tanto podamos hacer en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias vidas. Esas personas lo que necesitan es la gracia de Dios para tener un cambio permanente y su vida pueda ser diferente. Lo que necesitamos hacer no es hacer vandalismo. Lo que necesitamos hacer, hermano, no es rebelarnos en contra de la autoridad. Lo que necesitamos hacer es entregarnos y someternos a la voluntad de nuestro gran Dios. Ahora, hermanos, debemos de seguir predicando. Número 2, hermanos, vemos aquí en Hechos capítulo 11, quiero que vayan allá a sus Biblias, Hechos capítulo 11, versículo 24 al versículo 26 nos dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Dice aquí, hermanos, que de repente llegó este hombre aquí, empezó a predicar la palabra de Dios, y dice que gran número, hermanos, fue añadido, fue añadido allí a la iglesia porque creyeron a la palabra de Dios. Hermano, y nos sigue diciendo el versículo 24, y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron todo allí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos
por primera vez ahí en Antioquía, porque hablaban como Cristo, andaban como Cristo, su conducta, su aspecto, su manera de vivir era como Cristo, y ellos no se llamaron cristianos, hermanos, entre ellos, sino la gente que no conocía a Dios, les llamó por primera vez cristianos a ellos porque vivían como cristianos. Hermanos, en realidad sin poder no hay mucho servicio, y sin servicio, hermanos, no hay mucho fruto. El poder de Dios en nuestras vidas es vital para vivir la vida cristiana. Sin la llenura del Espíritu Santo, hermanos, no podemos testificar, no podemos servir a Dios tampoco, porque no hay poder en nuestro propio corazón. Necesitamos entender, hermanos, lo que es la llenura del Espíritu Santo para poder servir a nuestro Dios. No es actuar, hermanos, irracionalmente. No es actuar, hermanos, y quedarme, oh, cuánto amo al Señor, soy lleno del Espíritu Santo, hermanos. Ser lleno del Espíritu Santo es para darle la gloria a Dios. Y, hermanos, aquí dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hacía un hombre lleno del Espíritu Santo? Hablaba a otros del Señor Jesucristo. Hermanos, hablaba que no había en ninguna otra salvación. Necesitamos entender, hermanos, no es porque tenemos más del Espíritu Santo, sino es que el Espíritu Santo tiene más de nosotros. Es cuando estamos llenos y entonces obedecemos a lo que Dios quiere en nuestra propia vida. No solamente, hermanos, hablando acerca de eso, ahora quiero que veamos, hermanos, la persecución nos lleva a la humillación, y es lo que podemos ver con los discípulos. Enfrentar problemas nos facilita no estar llenos de orgullo. Hermanos, cuando enfrentamos problemas, nuestro corazón está muy sensible en nuestras propias vidas. Estar humillados ante Dios es esencial para poder ser llenos, hermanos, solamente de Él. Hermanos, cuando hay más problemas, muchas veces cuando estoy más bajo en la presión, cuando estoy presionado, es cuando más estoy buscando a Dios. No podemos, hermanos, estar llenos de nosotros mismos y de Dios a la misma vez. Dice el salmista, el Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado, dice, para que aprenda tus estatutos. Muchas veces, hermanos, somos humillados para estar más cerca de Dios. Y así los discípulos, entre más problemas muchas veces le pasaban, más humillados estaban, pero también en los momentos que tuvieron abundancia sin problemas, también vivían de la misma manera. La humillación, hermanos, nos pone en una posición para el poder de Dios. Dice Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Santiago 4:10 dice, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, qué importante es humillar nuestro corazón, nuestra mente delante de Dios y poder compartir el Evangelio. Los discípulos, hermanos, la iglesia cuando fue perseguida, aparentemente era humillada por las personas, pero más poder tenían en sus propias vidas. También quiero que veamos, hermanos, las iglesias que estaban humilladas delante de Dios, las iglesias que muchas veces le criticaban a las personas, eran iglesias, hermanos, que miraban la gracia de Dios y gente salva a su alrededor. No podemos ver gente salva sin el poder de Dios en nuestras vidas. En nuestra carne quizás, hermanos, vamos a guiar a personas falsas, a profesiones falsas de fe. Hermanos, porque lo hacemos en nuestra propia carne, pensamos que nosotros podemos salvar a las personas, solamente somos esos canales, hermanos, por el cual la gracia de Dios puede llegar a esas vidas. Es Jesucristo a través del Espíritu Santo que entra en un corazón y Él es en realidad Él el que salva a la persona. Repite esta oración, hermanos, no por eso la gente va a ser salva, sino cuando realmente están, hermanos, humillados delante de Dios, reconocen su pecado, reconocen quién es Jesucristo en la vida, le piden perdón, le invitan a venir al corazón, creen en Cristo, le invitan a venir al corazón, y cuando el Espíritu Santo entra al corazón, ahora, hermanos, la evidencia de la salvación va a ser una vida cambiada y transformada a su estilo de vida. Hermanos, por favor, no malinterpreten lo que estoy diciendo, pero muchas veces, hermanos, cuando no tenemos el poder de Dios, las personas muchas veces no cambian y decimos, pues si Él aceptó a Cristo conmigo, sí, ciertamente aceptó a Cristo conmigo, pero no aceptó a Cristo realmente en su propio corazón. Hermanos, debemos de ver, hermanos, que ellos vieron gente salva porque estaban bajo el poder de Dios. Y recibiréis poder, dice el Señor Jesucristo, y ellos sí recibieron poder. Yo me imagino, hermanos, la iglesia primitiva, si hoy en día la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos, viniera hoy en día, ahora que estamos en este tiempo de persecución, ¿qué diría Esteban de la manera en que estamos viviendo?
¿Qué diría, hermanos, el apóstol Pedro en la manera en que estamos viviendo hoy en día en estos tiempos? Hermanos, ¿qué diría Santiago? ¿Qué diría Juan, aquel que fue hervido en aceite, hermanos, y fue puesto ahí en la isla de Pasmos? ¿Qué diría él, hermanos, en la manera en que muchas veces vivimos nuestro cristianismo? Hermanos, ellos daban su vida por el Señor, ellos vivían para el Señor, miraban el poder de Dios. Hasta Esteban, hermanos, pudo ver el cielo abierto y ver al Señor Jesucristo esperándole ahí en el cielo. Los demás no dicen que le vieron, pero él dice que vio al Señor Jesucristo. Una persona, hermanos, llena del Espíritu Santo puede ver a Dios obrar en su propia vida. Número 3, hermanos, quiero que vemos la vida de ellos continuar participando, versículo 24 al 26. Versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Hermanos, pero dice que se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Qué tenemos que hacer para enseñar a mucha gente? Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor por la manera en que ellos enseñaban y en la manera en que ellos predicaban. Hermanos, necesitamos poner en eso. Yo me doy cuenta, hermanos, que muchas veces yo he gastado mi energía en cosas que no valen la pena. He gastado, hermanos, mucho de mi pensamiento en cosas que no valen la pena. Hermanos, necesitamos preocuparnos en buscar a Dios intencionalmente. Hermanos, y pedirle que nos llene de su Santo Espíritu, que nos dé su poder para hablar con de nuevo del Señor Jesucristo. Hermanos, durante la tribulación, la iglesia de Antioquía, hermanos, participó junta para predicar el Evangelio. Hermanos, se reunieron como iglesia para seguir sirviendo a Dios. En Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hermanos, muchas personas hoy en día, y lastimosamente lo digo, y no es juzgar, hermanos, simplemente estoy poniendo como ejemplo, pero muchas personas ni se congregan, hermanos, en los servicios cuando la iglesia se juntaba, tampoco se conectan por medio del internet. Hermanos, pero sí están escuchando todas las barbaridades de noticias que están corriendo por todo el mundo. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, pues no podemos juntarnos en la iglesia. Pues ponte, hermanos, ahí por medio de el Facebook, ahí conéctate en tu iglesia para que escuches la palabra de Dios. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, nuestro Señor en cualquier momento va a regresar por su pueblo, por su iglesia, y qué gozo y gloria a Dios porque el Señor viene. Pero qué, hermanos, de aquellos que están muriendo en los hospitales, qué de aquellos que están muriendo en la Allende, qué de aquellos que están muriendo, hermanos, en praderas, qué de aquellos que están muriendo en el Conchi, qué de aquellos, hermanos, que están muriendo en algunas partes de nuestra propia ciudad. Hermanos, debemos, hermanos, testificar. Hermanos, si tenemos tribulación, debemos, hermanos, de juntarnos como iglesia, porque necesitamos, hermanos, escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, vemos que esta iglesia enseñó a mucha gente. Hermanos, la enseñanza, la predicación hizo la diferencia en la vida de ellos. Ellos fueron llamados cristianos por el estilo de vida que tenían. Hermanos, ellos no cantaban canciones de la Paquita del barrio. Ellos no escuchaban, hermanos, el mariachi Gamaliel. Ellos no escuchaban. La gente del primer siglo no escuchaba, hermanos, la banda del recodo. Ellos escuchaban himnos. Él dice que cuando estaban en tribulación, ellos cantaban himnos al Señor y los presos los oían en la noche. Y así es una persona llena de la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo dentro de esa cárcel cantando himnos, encerrado en otros hombres ahí como guardias, pensando que tenían la libertad. Pero en verdad de las cosas, hermanos, uno que estaba encerrado tenía la libertad en Cristo Jesús. Y muchas veces, hermanos, muchas personas están fuera de una cárcel, pero están cautivas dentro de sus propios pecados. Hermanos, necesitamos entender que personas fueron salvas, ellos impactaron al mundo, hicieron la diferencia porque estaban llenos y controlados y guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que realmente sean cristianos, y no porque nosotros como creyentes les llamemos cristianos, sino que la gente de afuera diga, él vive diferente, él habla diferente, él canta diferente, porque la gracia de Dios, hermanos, en la vida de un creyente que anda bajo el control del Espíritu de Dios, va a mostrar la vida del Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos seguir adelante, que la gente entienda acerca de la gracia salvadora que hay en nuestro Dios. Versículo 27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, Antioquía,
Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Mira, hermanos, esta iglesia, gracias a Dios, hermanos, nosotros hemos podido dar a nuestros propios misioneros. Nosotros estamos dando a nuestros misioneros. Puse delante de Dios y le dije, Señor, llueve o truene, Señor, yo voy a darte a misiones iniciando este 2019. Iniciamos dando en enero, febrero, marzo, abril, mayo. Hemos dado, hermanos, a junio. Hemos dado a nuestra ofrenda misionera, y hay un pastor también aquí que está que trabaja con los coras, aquí en Nayarit. Le apoyamos con una ofrenda especial también para que pudiera seguir trabajando en la construcción. Hombres que están predicando en la sierra, hombres que no tienen contacto con mucha gente en la ciudad, siguen predicando el evangelio. Y gracias, hermanos, a que ha sido una iglesia que en medio de la tribulación ha dado, ha diezmado, ha ofrendado, ha dado misiones. Ellos siguen predicando el evangelio. Nuestro misionero en la Argentina, hermanos, ahí predicando el evangelio. Nuestro misionero ahí en la costa de Hermosillo predicando el evangelio. Otros hermanos predicando en otros lugares el evangelio. Gloria a Dios, hermanos, por cada uno de ellos. Otro está allá en Brasil predicando el evangelio, y algunos otros hermanos que tenemos están predicando también el evangelio. Hermanos, si usted y yo no fuéramos fieles al Señor, no pudiéramos ser parte de las almas que están siendo ganadas en ese lugar. Buenas iglesias, hermanos, ven la necesidad y toman acción. Una sequía, hermanos, estaba por venir a Jerusalén, pero todos participaron de ello. Proverbios 18:16 dice, la dádiva del hombre la ensancha el camino y la lleva delante de los grandes. La dádiva del hombre le ensancha el camino. Fíjese, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Hermanos, ¿por qué? Porque muestra el corazón. Y yo, hermanos, hablé con Dios y le dije, Señor, ¿sabes qué? De aquí en adelante, Señor, yo voy a estar dando misiones. Y sabe una cosa, hermanos, Dios probó mi corazón para ver si era cierto. Y una de esas veces, hermano, que yo oré a Dios, y Dios sí prueba lo que decimos, hermanos, pone la prueba rápido para ver si es cierto lo que estamos haciendo. Y esa semana que yo hablé con Dios, propuse en mi corazón, yo había trueno, Señor, yo te voy a dar. Y es fácil orar de esa manera. Y de repente, hermano, se llegó el mes para dar. Y sabe una cosa, teníamos pocos recursos. Y cuando teníamos pocos recursos, hermanos, dije yo, ¿mi semana o los misioneros? ¿Y sabe qué hice, hermanos? Señor, recordé lo que yo había hablado con Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Me quedé sin mi semana, pero se fue a los misioneros. ¿Y sabe qué pasó inmediatamente? Hermanos, recibimos una ofrenda de amor de fuera de la ciudad. Después recibimos otra ofrenda de amor, hermanos, fuera de la ciudad. Y en eso, hermanos, se fue enero, febrero, marzo, abril, y hemos dado, hermanos, a nuestros misioneros, y vamos a seguir tomando misioneros, hermanos, y por qué lo damos. Y saben una cosa, hermanos, yo propuse en mi corazón, no le hace que me quede sin comer, va a ser para nuestros misioneros. ¿Sabe una cosa, hermanos? Hasta el día de hoy no me ha faltado ningún peso, no me ha faltado alimento, ni me ha faltado sostén, no me ha faltado zapatos, no me ha faltado ropa, no me ha faltado nada. Y quiero decirle una cosa, hermanos, yo no soy un pastor rico, ni pretendo serlo, ni tampoco todo lo que tengo, hermanos, ha sido por la gracia de Dios, todo lo que traigo puesto. Hay un hermano que una vez se me trozaron los zapatos y los mandé a reparar, y me puse unos tanques para ir a tocar puertas, y ese hermano se quitó los zapatos y me los entregó. Me los entregó y me dijo, pastor, aquí están estos zapatos. Yo me quedé muy asombrado, sus zapatos boleados, me los entregó. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando uno da lo que uno tiene al Señor, dice aquí Proverbios, la dádiva del hombre le ensancha el camino, Dios le bendice. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Por eso la Biblia dice que es mejor dar que recibir, hermanos. Ahora, hermanos, no le estoy pidiendo que me regalen, solamente estoy dando testimonio de lo bueno que es Dios. Dios no se queda con nada, hermanos, de nuestra propia vida. Dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare
él también será saciado. El alma generosa será prosperada. ¿Quién lo dice? ¿El pastor? ¿Lo dice la iglesia? No, lo dice la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios por ello. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Pues hermano, doy gracias a Dios porque yo he visto la palabra de Dios tan viva y tan eficaz en mi propia vida y yo creo usted también como cristiano. Hermanos, ellos daban ofrendas a la iglesia. Hermano, Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Qué bendición dar a misiones. A veces, hermanos o familias necesitados, si pudiéramos ayudarles, hermanos, no vamos a dar para hacer, ¿cómo se llama?, que se ensanche nuestro camino, sino debemos de ser generosos porque nuestro Dios, hermanos, es generoso y nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. Nos dio a Cristo Jesús, hermanos. Así que, hermanos, una buena iglesia responde correctamente a la tribulación, sigue predicando, buscando el poder de Dios y siguen participando, hermanos, en dar dádivas a la obra de Dios. Hermano, y quiero decirte esto, dice que la iglesia daba y daba y daba, y algunos también en el Nuevo Testamento, hermanos, dice que pedían al apóstol Pablo, hermanos, que se les diera la oportunidad de dar. Mire, hermanos, si usted mira aquí en nuestra ciudad, estos días han estado muy nublados. Han estado muy nublados. Y hermanos, quiero invitarle a que usted siga orando, hermanos, por todo lo que está sucediendo. Solamente, hermanos, yo sé que no estoy hablando, hermanos, del dinero, no estoy hablando ni ese es mi punto, pero sí fue el punto de dar a las iglesias. Hermanos, pero lo que yo sí quiero que oremos es por tener un corazón generoso para el Señor. Que sí tengamos un corazón para darnos a Él. Hermanos, no solamente nuestro dinero, porque mucha gente pudiera dar el dinero, hermanos, de lo que les sobra o simplemente para cumplir. Pero cuando uno da, hermanos, con un corazón generoso, cuando uno da para que Dios reciba la gloria, con una buena actitud, Dios recibe esa ofrenda. Por eso alguien dice, hermano, la Biblia dice que si alguien tiene algún problema, venga y deje su ofrenda y luego se arregle y luego venga y entregue la ofrenda. ¿Por qué? Porque es con el corazón con que se la damos al Señor, hermanos. Y por eso Dios levantó a aquella viuda que solamente dio 2 moneditas ahí y dijo, esta mujer ha dado más que todas. ¿Por qué? Porque fue con el corazón y la actitud con que lo dio. Hermanos, y si el Señor Jesucristo la levantó y hasta nuestros días todavía hemos predicado ese pasaje, ¿usted cree que Dios no tuvo cuidado, hermanos, de esa viuda y dice que Él tiene cuidado de las viudas? Hermanos, sigamos adelante. Sigan orando, hermanos, y mi petición, querida iglesia, y hermanos, les agradezco por su fidelidad, por sus diezmos, sus ofrendas, su ofrenda misionera, hasta el día de hoy, Iglesia Bautista Betlem. Quiero agradecerles públicamente porque Dios ha sido tan bueno con nosotros y usted se ha mantenido fiel a pesar de que no nos hemos congregado. Hermanos, ustedes han sido fieles en sus diezmos, sus ofrendas y ofrenda misionera. Y mi ánimo para esta tarde, hermanos, fue que busques el poder de Dios para testificar y hablar a otros de Jesús. Hermanos, mi ánimo para esta tarde es buscar la llenura del Espíritu de Dios para predicar de nuevo la palabra de Dios. Y número 3, hermanos, tener un corazón generoso para seguir dando a la obra de Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos? Yo sé que terminando todo esto, yo creo que vamos a, fácil en los lugares que estamos por terminar arriba, yo creo que vamos a andar entre 100, 120 personas. Fácil, van a tener cupo en esos salones en los que estamos arriba. Hermanos, sigue orando por esta necesidad y esta petición, hermanos, de poder techar. Ya no solamente, hermanos, nos falta nada más el concreto y nos falta la madera, hermanos, y son muy poco lo que nos falta. Así que les animo, hermanos, que sigan orando y si Dios lo permite, a finales de este mes vamos a tratar de pagar el concreto, hermanos, y sigan orando para tal vez a principios del próximo mes, hermanos, tener lo que es lo de la madera. Hermanos, si sigamos adelante, sigo orando. Vienen las lluvias, pero yo sé que Dios tiene el control de todo. Y siga orando por mí, hermanos, que yo pueda ser un siervo que le sirva a Dios y le pueda servir a usted. Gracias, hermano, por permitirme ser su pastor. Y gracias, hermanos, por amarnos y por amar a nuestra familia y por amar a la propia iglesia. Que Dios le bendiga y vamos a despedirnos con un himno en esta tarde, hermanos. Les amamos mucho. Dios les bendiga, amada iglesia. Si usted es un hijo de Dios y
y es un cristiano, ¿verdad? Tiene la fe en Cristo. Yo creo que deberíamos de dar gloria a Dios, a su nombre. Y en esa cruz donde Él murió, hermanos, recibimos el perdón, recibimos, hermanos, la vida eterna, ¿verdad? A través de esa sangre derramada. Vamos a cantar junto a la cruz, hermanos, y que podamos glorificar a nuestro Dios siempre, hermanos. Vamos a cantar, hermanos. Junto a la cruz, amor del Salvador, por mis pecados, conmigo al Señor, qué maravilla que Dios me sacó. A tu nombre gloria, a tu nombre gloria, a tu nombre gloria. ¡Qué maravilla Jesús me salvó! ¡A tu nombre gloria! Junto a la cruz recibí el perdón. Limpia tu sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz. ¡A tu nombre gloria! A tu nombre gloria, a tu nombre gloria, qué maravilla Jesús me salvó. A tu nombre gloria, junto a la cruz hay una manantial de agua de vida para puro pesar. Fue a parar a maldito mi ser, a tu nombre gloria, a tu nombre gloria, a tu nombre gloria, qué maravilla Jesús me salvó, a tu nombre gloria. Ven sin tardar al amor del Señor, allí te espera Jesús Salvador, allí de Dios hallarás el amor, a tu nombre gloria, a tu nombre gloria, a tu nombre gloria, qué maravilla Jesús me salvó, a tu nombre gloria. Dios les bendiga, hermanos, que tengan buen inicio de semana.